Bienvenido a la iglesia. Nos da mucho gusto que estés aquí. ¿Tienes preguntas como ¿qué es la iglesia? La iglesia no es un edificio. La iglesia son las personas. Personas que amamos a Dios y amamos a los demás. Creemos que la Biblia es la palabra de Dios y confiamos en sus promesas. Y compartimos la buena noticia de que Jesús vivió, Jesús murió y Jesús vive de nuevo. Jesús vive dentro de nosotros. Queremos que seas parte de su familia. ¿Y quiénes somos nosotros? Nosotros somos esa iglesia. Pecadores, salvados por amor. Con fallas pero perdonados. Rotos pero restaurados. Imperfectos pero amados perfectamente por un Dios perfecto. Bienvenido a la iglesia. Hola, una vez más queremos darte la bienvenida a este espacio en el que nos encontramos para adorar, para estudiar la palabra y queremos hacerlo como siempre cantando. Así que te invito para que podamos cantar juntos las estrofas del himno 282, Brilla Jesús. Luego oraremos. Cristo, tu gran amor me inspira, Cristo, tu gran amor me anima, pues tu luz ilumina la oscuridad, tu verdad me conduce a la libertad, brilla en mí, brilla en mí. Por tu pureza, examina mi vida y pruébame, limpia toda maldad con tu sangre, brilla en mí, brilla en mí, brilla Jesús, danos hoy la luz que da tu gloria, pues tu calor trae paz y amor. Ven como el sol de justicia y misericordia, brilla Jesús, danos hoy tu luz. Las palabras de este himno nos invitan a buscar esa luz que solamente está en Jesús, para lo cual te quiero invitarte a que oremos juntos. Querido Dios, querido Padre, una vez más queremos darte las gracias por las bendiciones recibidas, darte las gracias por la esperanza que tenemos solo en Cristo. En medio de la oscuridad del mundo en el que vivimos, en Cristo encontramos luz. Esa luz que alumbró allí en Belén hace 2000 años. Es la misma luz que sigue alumbrándonos el camino a la única esperanza que tenemos hoy, que es Cristo Jesús. Pedimos que tu Espíritu Santo esté con nosotros. Que tu Espíritu Santo, Señor, esté con mi amigo, mi amiga que está ahí al otro lado de la pantalla, para que estas palabras, bendecidas por ti, puedan serle de vida para vida eterna. Y Señor, pedimos que sigas trabajando en nuestros corazones para escuchar tu voz y poder amar como tú amas y el mundo pueda conocerte y así vengas pronto. Te lo pido y te lo agradezco en el nombre de Jesús.
Amén. Muy bien, la reflexión de hoy lleva como título Creadas a la imagen de Dios. Sí, nos acercamos a una fecha especial en la que el mundo entero quiere celebrar algo, quiere conmemorar que las mujeres también son dignas de amar, que son dignas de considerar, que son dignas de ser tratadas como cualquier varón. La Biblia tiene mucho que decirnos al respecto, por eso aprovechamos esta ocasión para poder reflexionar acerca de esto. Así que quiero invitarte para que puedas tener allí tu Biblia lista y vamos a reflexionar en la palabra. Muy bien, ¿quién es Dios? Es una pregunta fundamental. ¿Quién es Dios? Ahora, parece un poco raro que a un creyente le pregunte quién es Dios, pero es a quien más debo de preguntarle quién es Dios. Te aseguro que tener una imagen distorsionada de Dios distorsiona las relaciones entre las criaturas que Dios haya creado. ¿Estás de acuerdo conmigo? Probablemente sí, probablemente no, pero te traigo una propuesta. Teniendo en cuenta la imagen que tengamos nosotros de Dios, de esa misma manera vamos a tratar a cada uno de los seres que Dios haya creado. Los animales, la naturaleza, las personas. Completa la siguiente frase. Dios al que ama lo... Probablemente si eres un lector de la Biblia, habrás terminado esta frase diciendo Dios al que ama lo castiga. De hecho es una frase muy popular, aparece como un refrán, aparece como una etiqueta para la educación, ¿no? Pero, ¿cómo trata Dios al pecador? ¿Cómo trata Dios al pecador? ¿Cómo trata Dios a las personas que se equivocan o que actúan contrariamente a su ley de amor? ¿Cómo los trata Dios? De la misma manera en la que nosotros consideramos, los creyentes, que Dios trata a los pecadores, de esa misma manera nosotros los vamos a tratar. ¿Estamos de acuerdo? No vamos a tratar a una persona que se equivoque de una manera diferente a la que Dios la trata, porque para los creyentes Dios es nuestra orientación, es nuestro referente. Seremos capaces de elaborar, de hecho, un poderoso caldo de textos bíblicos con los cuales poder justificar nuestra forma de actuar, nuestra forma de cómo tratamos a las personas que se equivocan. ¿Has revisado tu lectura de la Biblia? ¿Cuántos años llevas leyendo la Biblia? No sé cuántos años lleves, pero ¿has revisado tu lectura, tu forma de leer la Biblia? No es algo que me esté inventando. Si vas al Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículo 26, Jesús, a un gran maestro de la ley, a una persona que decía que sabía la ley, que conocía todo lo que nosotros hoy conocemos como el Antiguo Testamento, Jesús le preguntó, ¿cómo está escrito? ¿Cómo lees? ¿Cómo lees? Es una pregunta que tenemos que hacernos. ¿Cómo estamos leyendo la Biblia? ¿Cómo estamos leyendo la Biblia? Y te hago esta propuesta porque el enemigo de Dios va a hacer todo lo posible por hacer que incluso los que leemos la Biblia tengamos una imagen totalmente distorsionada de Dios. Probablemente digas, llevo 10 años, 20, 30 años leyendo la Biblia. O quizá digas, mira, ese versículo que acabas de decir, Diego, yo ya me lo sé. Probablemente lo digas. Pero recuerda algo. Los fariseos, aquellos que estuvieron con Jesús, se sabían lo que conocemos como el Antiguo Testamento de memoria. Rollo por rollo, libro por libro, debían de aprendérselo, se lo conocían. Y de acuerdo a lo que nos dice Juan capítulo 1, versículo 11, cuando Jesús vino, no lo recibieron. Todo el conocimiento que tenía no fue suficiente para poder identificar al Maestro. Así que son unas advertencias para que nosotros, los que decimos que creemos en Dios, no lleguemos a distorsionar la imagen que realmente la Biblia da de Dios, y por eso debemos de estar constantemente revisando nuestra lectura de la Biblia. ¿Por qué leemos la Biblia? Otra pregunta que sería como que, ups, Diego, ¿por qué nos preguntas si leemos la Biblia? ¿Por qué leemos la Biblia?
¿por qué leemos la Biblia? ¿Para qué leemos la Biblia? De acuerdo a Juan capítulo 17, versículo 3, la Biblia misma nos dice que la vida eterna, lo que buscamos, lo que anhelamos, consiste en conocer a Dios y en conocer también a Jesús, que es quien revela a quién es Dios. Entonces, la razón por la cual leemos la Biblia no es para ser salvos, porque la salvación no es algo que nosotros podamos conseguir ni obtener. La salvación la recibimos gracias a lo que ha hecho Jesús, gracias al sacrificio de Jesús en la cruz, gracias a su vida perfecta de obediencia. En Él nosotros somos justificados. Así que no podemos decir que leemos la Biblia para ser salvos. Leemos la Biblia para conocer a quién nos salvó, para conocer a aquel que dio su vida por nosotros. Esa es la razón por la cual leemos la Biblia. Ahora, te pregunto nuevamente, ¿quién es Dios? ¿Quién es Dios? ¿Quién es Dios? ¿Quién es Dios? Volvemos a hacer la pregunta, ¿quién es Dios? En Primera de Juan, capítulo 4, y vamos ahora a abrir nuestras Biblias, Primera de Juan, capítulo 4, un versículo que todo creyente lector de la Biblia conoce desde muy pequeño. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8, dice lo siguiente: el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Dios es amor. Podemos preguntar ahora qué es el amor. El amor no es un sentimiento, el amor no es una emoción, el amor es una decisión. Dios siempre decide amar. Así que si Dios es amor, tengo dos preguntas, dos afirmaciones para hacerte y te pido el favor de que puedas responder quizá en los comentarios del vídeo qué consideras si es verdadera o falsa a cualquiera de estas dos afirmaciones. La primera afirmación, basada en el texto que acabamos de leer: ¿Dios siempre ama? ¿Qué crees? ¿Dios siempre ama? Segunda afirmación, ¿Dios siempre odia? ¿Falso o verdadero? ¿Cuál de las dos es falsa y cuál de las dos es verdadera? No voy a responder porque voy a dejarlo a tu criterio también, de acuerdo a lo que leemos en la Biblia. Pero sí te digo, ojo con la respuesta. Ojo con la respuesta porque de acuerdo a la Biblia nos recuerda de que Dios no cambia. Dios siempre es el mismo. Cuando abrimos la Biblia en Santiago capítulo 1, versículo 17, y espero que también puedas verificarlo en tu Biblia. Santiago capítulo 1, versículo 17, dice la Biblia: toda buena dádiva y todo don perfecto es de lo alto y desciende del Padre de las alturas, en quien no hay mudanza ni sombra de variación. Si vamos a textos como Malaquías 3:6 o como Hebreos 13:8, nos vamos a encontrar también lo mismo. Dios no cambia. Todo lo bueno que existe proviene de Dios. Incluso lo bueno que tú y yo lleguemos a hacer proviene de Dios, es motivado por Dios. Dios es quien se deleita en hacer el bien. Así que si Dios odia, entonces Dios siempre va a odiar porque no cambia. Si Dios ama, siempre va a amar porque Él no cambia. Entonces me dirás, Diego, ¿pero para dónde vamos? Si estábamos hablando de que el título del sermón es Creadas a imagen de Dios. Tranquilo, tranquila, vamos un poquito más allá. Si al leer la Biblia llegamos a percibir que Dios odia, entonces es una evidencia de que necesitamos volver a leer. Sé que hay muchos textos en la Biblia, pasajes, narraciones, historias, en las que te sientes chocado porque encuentras que el escritor bíblico ha escrito de tal manera adjudicando a Dios actos que no encajan con Dios es amor. Dios castigó a Sodoma y Gomorra, Dios mandó un diluvio para destruir al mundo y sucesivamente podemos encontrar muchos otros. Así que cuando encontramos que Dios es amor, como que se nos distorsiona esto porque como que hay disonancia. Seguro que te ha pasado.
intentamos los lectores de la Biblia dar algunas interpretaciones para dar a entender y poder justificar de que sí, y por eso el versículo que queríamos completar al principio, ¿no? La frase, Dios al que ama lo... Bien, e incluso podemos encontrar alguna apreciación bíblica así. La escritora Elena de White, del siglo XIX, a quien considero como una de mis escritoras favoritas y recomiendo este libro, El deseado de todas las gentes, dice lo siguiente en la página 13 de este libro acerca del amor. Dice así: el amor no puede ser exigido, no puede ser obtenido por la fuerza o autoridad. El amor se despierta únicamente por el amor. Y me encanta la frase, porque describe muy bien a quién es Dios. Dios nunca va a utilizar la fuerza, nunca va a utilizar ninguna artimaña coercitiva con el fin de ganarse el amor o obtener el amor de los demás. Así que hasta aquí podemos quedarnos con que Dios es amor y que no hay ninguna variación en él. Dios es amor. Además, para que el amor pueda funcionar, debe de haber libertad. Deben de haber como mínimo dos opciones para que la libertad pueda funcionar. La opción de obedecer o la opción de desobedecer. Recuerdo en mi infancia, mi padre me decía y mi madre, Diego, hasta las 8:30 puedes salir. A las 8:30 debes de estar aquí. Y era clavado. El reloj tocaba que estar. Un día llegué a las 8:35 y me quedé fuera. Podrías decir, qué injusto tu padre. Tu mamá también, qué injusta, ¿no? Le dije, no eran injustos. Yo tenía la libertad para poder llegar hasta las 8:30. ¿Y por qué no podía llegar a las 9, 8:33 y 4:35? Porque vivía en su casa y ellos tienen las mejores directrices para nosotros. Así que querían protegernos de todo lo que ocurría en la calle, aunque yo en esos tiempos ni siquiera podía percibir algún peligro, porque para mí todo era estar fuera en la calle, todo esto es muy bueno. Así que si no tenemos esas dos opciones de elegir, la libertad no puede funcionar. No hay libertad. Y si no hay libertad, no hay amor. El amor solamente se desarrolla en medio de la libertad. Cuando me casé con mi esposa, no la amenacé para que dijese que sí. Ella era libre de tomar la decisión, al igual que yo, de aceptar amarnos, el desafío de amarnos, decidir amarnos por la eternidad. Por la eternidad, por siempre, porque en Dios la eternidad es una promesa a la cual estamos aferrados y ambos creemos en ella. Ahora, ¿cómo puedo conocer verdaderamente a Dios? ¿Qué necesitamos para conocer quién es Dios? ¿Cómo hacemos? ¿Qué herramientas tenemos para conocer a Dios? En Primera de Juan, capítulo 1, y vamos a ir a nuestras Biblias, Primera de Juan, en el Evangelio de Juan, no es en Primera de Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 1, Evangelio de Juan, capítulo 1, leemos el versículo 18 que dice lo siguiente: a Dios nadie lo vio jamás. El Hijo único, que es Dios, que está en el seno del Padre, Él lo dio a conocer. Él lo dio a conocer. Así que para poder conocer a Dios, lo debemos hacer a través del cristal de Jesús. Tenemos que ir a la vida de Jesús para poder saber quién es Dios. Podrás preguntarme, entonces, ¿cómo hacían los del Antiguo Testamento? No hay ningún problema. Vamos a Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2. Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2. Dice: en el pasado Dios habló muchas veces y de muchas maneras a nuestros padres mediante los profetas. Pero en estos últimos días Dios nos habló por medio de su Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por medio de quien hizo el universo. ¿Se entiende? Lo que conocemos como el Antiguo Testamento, antes de que Jesús se encarnara, Dios se revelaba a través de las
evidencias de todo lo que daba a sus siervos los profetas. Y tenemos todos los escritos del Antiguo Testamento que fueron revelados a los profetas, que fueron quienes dejaron el registro de lo que hacía Dios con los pecadores, cómo los trataba. ¿Qué hacía Dios desde, incluso, como vamos a verlo un poco más adelante, qué hizo Dios con Adán y Eva cuando pecaron? ¿Cómo los trató? ¿Cuál fue la manifestación de la actitud de Dios hacia ellos? ¿Qué hizo Dios? Así que, a Dios no lo hemos visto, pero si vemos a Jesús, como se lo dijo un día a sus discípulos, si me habéis visto a mí, entonces habéis visto a Dios. Si conocemos a Jesús, podemos conocer al Padre. Conocer a Jesús es el referente que tenemos para poder conocer al Padre. Así que necesitamos conocer a Jesús. A veces me preguntan, Diego, ¿te sabes la Biblia de memoria? ¿Te la has leído toda? Sí, pero no leerse toda la Biblia, aprenderse versículos de memoria, que es muy bueno, no significa que conozca a Jesús. La evidencia de saber que conocemos a Jesús es cómo tratamos a los demás. Hijitos míos, amaos los unos a los otros como ¿quién? Como yo os he amado. Cuando amemos a los demás como Jesús ama, entonces es porque conocemos a Jesús. Esa es la medida que tenemos. Bien, así que para conocer a Dios necesitamos verlo a través de Jesús. La Biblia debemos de interpretarla a través de Jesús. Cuando nosotros no entendemos, o en el Antiguo Testamento, que mucha gente dice, es que el Antiguo Testamento es muy duro, es muy bélico, hay guerras, hay esto, cuando no lo entendamos, debemos de tomar como referencia nosotros hoy que tenemos todo el Nuevo Testamento y tenemos el Apocalipsis básicamente, que es la revelación total de la victoria de Cristo Jesús sobre el pecado, entonces debemos ir allí para poder descubrir quién es Jesús. Ahora, debemos de señalar que hay un enemigo y el propósito del enemigo de Dios es el siguiente. La misma autora, Elena de White, en el libro El Camino a Cristo, que también os lo recomiendo para que lo llevéis por ahí de viaje y podáis leer y disfrutar de este libro, dice lo siguiente en la página 10 del Camino a Cristo. El enemigo del bien, hablando de Satanás, cegó el entendimiento de las personas para que éstas mirasen a Dios con temor y le considerasen severo, implacable. Satanás indujo a las personas a concebir a Dios como un ser cuyo principal atributo es una justicia inexorable, como un juez severo, un acreedor duro y exigente. Jesús vino a vivir entre las personas para disipar esa densa sombra, revelando al mundo el amor infinito de Dios. ¡Wow! Me encanta. Me encanta. Porque aquí descubrimos cuál es el propósito de Satanás. El propósito de Satanás es hacer que tú y yo pensemos que todo lo malo que ocurre en este mundo es el deseo y es el plan de Dios. E incluso cuando te va mal después de haber hecho algo, es un castigo de Dios. Pero la cita termina diciendo que Jesús vino a vivir en medio de las personas, en medio de ti y de mí, para poder disipar esa sombra que ha oscurecido el verdadero carácter, la verdadera imagen de Dios y poder revelar el amor infinito de Dios al mundo. Por eso es necesario que conozcamos a Jesús. Satanás desea que culpemos a Dios de todo lo malo que existe. Juan capítulo 10, versículo 10. Léelo y vas a darte cuenta y vas a poder identificar qué es lo que hace el enemigo de Dios y qué es lo que hace Dios. Dios busca darnos vida en abundancia. El enemigo de Dios busca destruirnos. Porque ese es su deseo. De él no sale nada bueno. Todo lo bueno que existe sale de Dios. Entonces, Diego, ¿cómo es que a veces entonces leemos como que Dios ha destruido, Dios ha castigado, Dios qué ha hecho? Leamos la Biblia a través de los lentes de Jesús, a través de la referencia de Jesús, porque de esa manera vamos a poder comprender mucho mejor. Ahora, vamos un pasito más allá. Aprovechando el tiempo en el que estamos viviendo ahora, o sea, la época que estamos viviendo, que ahora el 8 de marzo, no sé cuándo veas este vídeo, mundialmente se busca celebrar la igualdad entre la mujer y los varones, y la Biblia se ha quedado como que es un libro machista. Quiero decirte que no, dame la oportunidad de poder mostrarte de que el tergiversar el carácter, la imagen de Dios, ha hecho que muchos lectores de la Biblia denigren a la mujer
o hagan decir que la Biblia tiene a la mujer en un segundo plano. Pero vamos a ver que no es así. Entonces, vamos a hacer un breve resumen. Dios es amor. Dios, si es amor, siempre ama. El deseo de Dios es amar al ser humano. Y el ser humano está conformado por el varón y la mujer. Cuando leemos en Génesis capítulo 1, versículo 26 y 27, Dios dice que va a crear al ser humano y lo crea varón y mujer a su imagen. Así que ambos tienen la imagen de Dios. De hecho, le da unas bendiciones: multiplicados, fructificados y administrar la tierra, administrar el jardín del Edén, administrar la creación. Es algo que le da a los dos. En ningún momento es algo de uno de ellos. Es el gran magnífica tarea que tiene y que Dios les da para que ellos puedan ser felices. No conocemos el desarrollo total de ello porque muy pronto el pecado entró y se rompió la relación entre Dios y el ser humano. Y por eso Dios envió a Jesús para que tú y yo podamos volver a recuperar la imagen de Dios al relacionarnos íntimamente con Jesús. En Génesis capítulo 3, en Génesis muy temprano en la Biblia, cuando se introduce el pecado en la humanidad, Génesis capítulo 3, no podemos leer toda la historia a causa del tiempo, pero en Génesis capítulo 3 vamos a encontrar cómo la serpiente antigua, diablo, Satanás, que engaña al mundo entero, logra engañar a Eva, quien le propone a su esposo, al varón, también decidir irse en contra de Dios. Ambos caen bajo el engaño de Satanás y al fin y al cabo entra el pecado. Así que en el capítulo 3, en el versículo, después de haber Dios intervenido, intentar esclarecer qué era lo que había ocurrido, hablar con el ser humano, Dios no viene con un garrote a matarlos, aunque veis de que el texto dice que el día que desobedezcáis, simbólicamente, la obediencia en ese árbol del conocimiento del bien y del mal, entonces ellos morirían. Pero Dios no viene dando una sentencia, Dios viene buscándolos. Adán, ¿dónde estáis? De hecho, la palabra Adán significa ser humano. El nombre para el varón es Ish y el nombre para la mujer es Isha. Así que cuando dice Adán está llamándolo a los dos. Conocemos toda esa parte del relato, el uno culpa al otro, el otro culpa al otro y al fin y al cabo termina siendo el culpable Dios, algo que tú y yo sabemos hacer muy bien. Nunca hemos sido nosotros hasta que no nos pillen con la mano en la masa. Versículo 16 del capítulo 3. Después de haber dado Dios esa profecía de Génesis 3:15 en la que rompe la amistad que se había hecho con la serpiente antigua y da la promesa de que un día iba a venir alguien que iba a aplastar la cabeza de Satanás y nos iba a liberar del mal, que ese es Jesús. Después dice lo siguiente en el versículo 16. A la mujer le dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tus embarazos, y con dolor tendrás a tus hijos. Ansiarás a tu esposo, y él te dominará. Al varón le dijo: por cuanto desobedeciste a la voz de tu esposa y comiste del árbol que te había prohibido, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos producirá, y comerás de las plantas del campo. Versículo 19, con el sudor de tu rostro comerás pan hasta que te vuelvas a la tierra de donde fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y Adán llamó a su esposa Eva porque ella sería madre de todos los vivientes, y Dios, el Señor, hizo al hombre y a su esposa túnicas de pieles y los vistió. Básicamente el versículo 16 es uno de los versículos que se emplea para decir de que Dios aquí dio un castigo a la mujer, y por eso la mujer, todos sus deseos deben de someterse al varón. Querido, querida, si tienes una imagen distorsionada de Dios, si piensas que Dios cada vez que una persona se equivoca le manda un castigo, entonces esa interpretación es válida. Pero si Dios siempre ama, si Dios es amor, entonces no. Dios les advirtió lo que podía pasar. Aún advirtiendo, ellos tomaron otra decisión. ¿Cuántas veces nos han advertido de algo que no debemos hacer, pero más sin embargo lo hacemos? Es verdad que me vas a decir: Diego, pero es que ellos nunca habían pecado, no tenían una naturaleza débil como la nuestra. Pero déjame decirte algo, ellos eran libres.
igual que tú y yo, somos libres. Ellos podían decidir, de lo contrario el amor no se podía desarrollar. Por eso tenían esas dos opciones, obedecer o no obedecer. Ambas tenían unas consecuencias, vida eterna, la degradación moral que termina en la nefasta forma de vida que estamos viviendo hoy. Así que no es un castigo. Lo que pasó fue que había una disonancia entre ellos, ya el amor no funcionaba, entraría el egoísmo y el varón, ella se intentaría enseñorear de él, pero el varón se iba a intentar enseñorear de ella y conocemos toda la historia. E incluso la Biblia no oculta que hombres que Dios llamó, varones que Dios llamó para servir, hubieron varios momentos, la sociedad judía, el pueblo de Israel, en el que subyugaba a las mujeres, pero eso no era el deseo de Dios, de ninguna manera. Por eso cuando revisamos cómo hizo Jesús con las mujeres, nos vamos a dar cuenta que ese no era el deseo de Dios, no era el plan de Dios. Luego vemos de que dice que con el sudor de tu frente, y aparece aquí, el trabajo es un castigo. Y hay muchas canciones que lo dicen, el trabajo es un castigo. No es un castigo. En el Edén ya había que administrar el campo. El trabajo es una bendición. ¿Te imaginas? ¿Ya has visto cuando estás sin trabajo? ¿Cómo te pones cuando estás sin trabajo? Que tu mente divaga en un montón de cosas porque no tenemos trabajo, no tenemos en qué ocuparnos. Ya ves lo que pasa. Así que es una bendición. Lo que pasa es de que sin el pecado el trabajo no iba a ser arduo ni duro como ahora. El pecado ha debilitado nuestros cuerpos y creo que puedo casi asegurar que como el dolor no existía, entonces los partos no eran con dolor. No había dolor de ninguna manera, pero al estar separados de la fuente de vida, la vida empieza a denigrarse. Así que la gran pregunta es nuevamente, ¿castigó Dios a Adán y Eva? ¿O fueron las consecuencias de sus actos? Te lo explico con la ley de gravedad. Conocemos la ley de gravedad. Todo lo que sube, ¡pum!, cae. Si yo estoy tratando de mantener el equilibrio en una cuerda, ¿no? En esa cuerda floja, no soy un profesional en esto ni nada, y voy allí, ¿qué es lo más probable que me pase? Que me caiga. Ahora, tú eres mi amigo y estás deseoso de protegerme, mi amiga también, y me dices, Diego, por favor, no vayas, te puedes caer. No vayas, intentas persuadirme de las mejores maneras, pero al fin y al cabo yo te digo, escúchame, ¿tú me amas? Sí, pues entonces déjame ser feliz, déjame ser libre. Yo soy libre, yo elijo irme. ¿Tú qué tienes que hacer? Hacerte a un lado y dejarme ir. Dejarme ir. ¿Qué es lo máximo que puedes hacer? Ir abajo y poner una colchoneta de estas de rescate, llamar a los bomberos y poner una colchoneta de rescate para poder amortiguar mi golpe, a ver si sigo vivo y pueden restaurarme. Porque el amor funciona y se desarrolla únicamente en libertad. De lo contrario, el amor no funciona en libertad. Así que, si has encontrado o has pensado que sí, Dios castigó a las mujeres y por eso todas las mujeres de todos los tiempos hasta las de hoy deben de vivir subordinadas bajo los varones. Si crees eso hasta ahora, quiero invitarte a aplicar el principio que hemos visto. La Biblia se interpreta a través de Jesús. Así que vamos a buscar en los evangelios si en la vida de Jesús Él ha castigado a alguna mujer. Vamos a verlo. ¿Lo miramos? Bien, vamos allá rápidamente. El tiempo va volando. Vamos a ir a Juan capítulo 8. El Evangelio de Juan capítulo 8, luego tú puedes hacer el ejercicio con muchos otros pasajes de la Biblia. Juan capítulo 8, del versículo 1, hasta el 11, encontramos una historia. Es la historia de Jesús con una mujer pecadora. No voy a leer todo el pasaje ahora, puedes leerlo en casa tranquilamente, pero es palabra de Dios. En este relato de Juan capítulo 8, del versículo 1 hasta el 11, los fariseos le llevan a Jesús una mujer que ha sido sorprendida en el mismo acto de adulterio. Esto es grave, porque esta mujer, si es adulterio, quiere decir que ya estaba casada. No es fornicación, que son relaciones sexuales fuera del matrimonio. Pero esta mujer parece que está casada
está casada y comete adulterio porque ellos la han encontrado en el mismo acto. No sé cómo lo han hecho, pero la han encontrado en el mismo acto. Así que le traen esta mujer a Jesús y le dicen: Jesús, con tal de buscar una manera de cómo condenarlo, porque sabes de que ellos andaban buscando una forma siempre. Maestro, la ley de Moisés, ¿ven? En Levíticos dice que cuando encontramos a una mujer así hay que apedrearla. ¿Tú qué dices? Jesús se queda en silencio. Y sabes, me encantan los silencios de Jesús. Le pido muchas veces que me dé ese silencio porque a veces soy muy pronto para responder. Y Jesús se queda en silencio esperando que ellos reflexionen. Pero luego ellos insisten. ¿Ven? Y cuando le insisten, Jesús se inclina al suelo, dice el versículo 8, y empieza a escribir con sus dedos. Probablemente lo que ha escrito son todos los pecados que cada uno de ellos tienen, probablemente. Así que ellos vuelven a insistirle. Así que Jesús les responde y les dice: muy bien, vamos a cumplir la ley. Todo aquel que no haya cometido nunca ni un pecado puede lanzar piedras contra esta mujer. Dice el relato que las personas empezaron a soltar las piedras y desde el mayor hasta el menor se fueron uno a uno. ¡Wow! Y en el escenario se queda solamente Jesús y la pecadora. Ahora Jesús la tiene sola, está en sus manos. Así que Jesús, versículo 9, dice: al oír esta palabra, los acusados en su conciencia salieron uno a uno y empezando desde los más ancianos, se fueron. Y quedó solo Jesús y la mujer ante él. Entonces dice el versículo 10, Jesús se enderezó y le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusan? ¿Dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó?, le pregunta. Versículo 11, ella contestó: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno. Te puedes ir, por favor. En otras palabras, estás perdonada. Yo soy tu creador. Yo no he venido a condenarte, yo he venido a perdonarte, yo he venido a restaurarte. Te puedes ir, por favor. Jesús podía haberle dicho: te tienes que venir conmigo, pero Jesús es respetuoso, deja la libertad a las personas. Esta mujer tiene que volver a su hogar, restaurada, perdonada. ¿Cómo crees que se fue? Feliz, alegre. Pero quizá alguien dirá: no. Teníamos que haberle dado un castigo, al menos una piedra por lo que hizo. Discúlpame, pero este no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia actúa totalmente diferente. Por lo tanto, basta con culpar a Adán y a Eva de por qué nosotros hoy pecamos y cometemos errores o vivimos en este mundo tan desastroso en el que vivimos. Tú y yo, querido, querida, somos libres de elegir hoy ser libres. Ahora, ¿no eres libre? Te invito a que conozcas a Jesús, porque Jesús es el camino, es la verdad. Y Él es la verdad que te hará libre. ¿Libre para qué? ¿Para hacer lo que quieras? No, libre para elegir, decidir, porque vas a poder discernir entre lo que está bien y lo que está mal. Y a pesar de estar viviendo en un mundo que apesta por el pecado, vas a poder vivir en libertad y con la esperanza de que esto un día va a terminar. Amén. Bien, así que también quiero invitarte a que basta ya, pares de estar señalando a Dios como el responsable del infortunio de todo lo que le ocurre al ser humano. Dios no es el culpable, Dios no te anda castigando por lo que tú has hecho. Ya es suficiente con el golpe que te vas a pegar por ir en la cuerda floja, haber desobedecido. Ya es suficiente con ese golpe como para que venga Dios y te dé otro golpe. La misma ley de la gravedad. Por eso dice el texto: ojo, lo que nosotros sembramos, eso mismo vamos a cosechar. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Si sembramos para el bien, vamos a cosechar bien. Si sembramos para el mal, ahora espera, ese cosechar bien lo veremos cuando Cristo venga. Porque en esta vida, el hecho de que nos portemos bien y hagamos las cosas bien no quiere decir de que todo nos va a ir bien. Lamentablemente no es así. ¿Sabes por qué? Porque hay un enemigo. Hay un enemigo que quiere atravesarse en tu camino cuando estás haciendo el bien, de tal manera que termines molesto de hacer el bien y desees hacer el mal. Si no me crees, lee el Salmo capítulo 73, versículos 1 al 17 y vas a ver lo que dice. Salmos capítulo 73, versículos 1 al 16 y vas a ver la experiencia de Asaf. Por poco resbalan sus pies y decide hacer el mal como los demás porque él hacía el bien y no veía ningún beneficio.
No hagas el bien con tal de recibir algún beneficio. Haz el bien porque te gozas en hacer el bien. Haz el bien porque el Dios de la Biblia, a quien sigues y decidas seguir en libertad, hace el bien y se goza en hacer el bien, más allá de los resultados. Dios no castigó a Adán y a Eva. Él respetó la decisión de ellos y por amor tendió. ¿Ves que el texto, el versículo 21 del capítulo 3 de Génesis termina diciendo que les hizo unas pieles y les vistió su desnudez? Para esas pieles debió haber muerto un animal. Ese es el Cordero de Dios, inmolado desde la fundación del mundo, que representa al Cristo que vendría, a través del cual nosotros podemos conocer quién es Dios. Y por eso interpretamos la Biblia a través de quién realmente es Dios. Por lo cual, aprovechando esta fecha especial, esta fecha en la que recordamos y se recuerda en el mundo de que las mujeres tienen el mismo valor que los varones como cristianos que somos, como creyentes en la Biblia y luego como adventistas del séptimo día, manifestamos que la Biblia, el Dios de la Biblia, considera a los varones y a las mujeres iguales. Él no hace acepción de personas. El deseo de Dios es restaurar la caída del ser humano. Somos seres caídos, seres que estamos, varones y mujeres, infectados por el virus del pecado, y Dios quiere totalmente restaurarnos. Por eso quiero invitarte a cambiar esa imagen distorsionada que tenemos de Dios. Dios no está deseoso. Hay mujeres que a veces dicen, maldito el día de haber nacido mujer. Y de hecho, si observas la cultura judía, vas a ver de que ellos tienen una oración en la que dicen los varones, gracias a Dios por no haberme hecho mujer. Se equivocan, porque el Dios de la Biblia no dice eso. Es más, me encanta cuando el Dios de la Biblia muchas veces dice, Jerusalén, Jerusalén, cuánto quise, como un toro fuerte, protegeros. No, 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 no. Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces quise protegeros como la gallina protege a sus polluelos. ¡Wow! Si al leer la Biblia percibes estos textos los encuentras alguna vez que dicen, la mujer no enseña, la mujer no puede subir, la mujer no puede predicar, la mujer es para la casa, etcétera, etcétera, etcétera. Te invito a volver a leer la Biblia a través de los ojos de Jesús, porque infinidad de veces Dios se la pasa repitiéndonos que Él no hace acepción de personas. A los Gálatas, a los Corintios, les dijo, en Cristo ya no hay griego, ya no hay escita, ya no hay judío, ya no hay gentil, ya no hay varón, ya no hay niño, ya no hay mujer. ¿Por qué? Porque en Cristo todos somos uno, en Cristo somos todos iguales. Así que nuevamente te invito a completar la frase. Dios al que ama lo... Y sé que vas ahora a buscar en tu Biblia y puedes dejar un comentario aquí en este mensaje diciendo, sí, hay un texto donde dice que Dios al que ama lo castiga. Sí, sí, pues mira, antes de eso me adelanto. Apocalipsis capítulo 3. Capítulo 3, versículo 19. Apocalipsis capítulo 3, versículo 19. Recuerda, leemos e interpretamos la Biblia a través de los lentes de Jesús. Mira lo que dice el texto. Apocalipsis capítulo 3, versículo 19. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Y dirás, Diego, ¿qué versión tienes? Es Reina Valera, siglo XXI. Si tienes Reina Valera 95, Reina Valera 60, 77, probablemente también diga la palabra castigo. Pero ¿sabes? Dios no desea castigar. En el carácter de Dios no encaja. El traductor de la Biblia tiene su bagaje y la concepción que él tiene de Dios, y él considera que Dios, cuando hacemos algo malo, se enfada, se enoja y viene a darnos un castigo para que cambiemos. Recuerda que la violencia genera solo violencia, el dolor genera solo dolor. Hay un solo dolor que viene de parte de Dios, y es el de vernos nosotros mismos para poder reconocer que hemos fallado. Ninguno se alegra al reconocer que ha fallado. Hay un dolor, pero ese dolor produce arrepentimiento, y ese arrepentimiento produce la búsqueda del perdón, y ese perdón produce vida, produce esperanza y produce salvación. Segunda de Corintios capítulo
7, versículo 10, puedes leerlo. Es ese dolorcito que sentimos, pero en esta versión se ha arreglado, porque es que suena un poco raro. Vuelvo y lo repito. Dice Dios, yo reprendo, vuelvo a traer y disciplino, corrijo el camino que ha ido torcido. No que va a castigar. Mira, te soy sincero, honesto, se nos ha ido pasando un poco el tiempo. Papá y mamá, cuando estaba pequeño, me llegaron a disciplinar con algún correazo. Pero escúchame, no me cambió. Tuve miedo. Pero sabes que llega una edad en la que ya no pueden levantar la correa. Ya no más, porque ya tenemos la misma fuerza. Ya podemos gritarles y hablarles un poco y podemos decir que nos vamos. Y podrán decirnos irrespetuoso. Dios no funciona así. Esa es la justicia humana. La justicia de Dios funciona diferente. Recuerda, el amor se despierta únicamente con el amor. Únicamente con el amor. Es por eso que tenemos que ver y leer la Biblia a través de la vida de Jesús. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé pues celoso, y celoso es el celador, el que cuida. Sé diligente, ven a buscarme, ven a encontrarme para que nos pongamos de acuerdo, y arrepiéntete, dice. Y vamos a concluir con el versículo 20. Versículo 20 de Apocalipsis, hay una invitación. Toc, toc. Yo estoy a la puerta, dice Jesús, y llama. No tumba la puerta, no obliga, no pone una trampa para que le abras. No hace eso. No hace eso. Cuando hacíamos evangelismo aquí en España, como son edificios, es muy difícil que te abran el portal porque la gente no quiere que le incomoden en la intimidad de su hogar. Así que lo que hacíamos era tocar la puerta o el timbre, ring, y decíamos, ¡correos! Que el Señor nos perdone, nosotros no éramos correo, nosotros utilizábamos esa coerción para que nos abrieran la puerta. ¿Qué aprendimos a hacer? Nos dimos cuenta que eso era injusto. Orábamos. Señor, si aquí hay alguien que te está buscando, si aquí hay alguien que necesita escuchar de ti, por favor, que nos abran la puerta. Y te aseguro que a veces llegábamos a los portales, los tocábamos y ¡uf! Nos íbamos hacia adentro. La puerta estaba abierta, queridos. No había necesidad de mentir, no había necesidad de utilizar la coerción, no había necesidad de engañar, no había. Dios no utiliza la coerción para llamar tu atención. Todos aquellos que han dicho que la pandemia que estamos viviendo, Dios la mandó para que los pecadores, los que no creen en Él, lo miren y digan, ¡ay Señor, ahora sí voy a ir a donde ti! No, falso, ese no es Dios. Basta de estar distorsionando la imagen de Dios, por favor. Escúchame, no me creas esto. Estúdialo, revísalo. Porque el Dios que tenemos a veces en nuestra mente, el Dios de nuestra cultura, es muy diferente al Dios que aparece en la Biblia. Yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a su casa, cenaré con él y él conmigo. Ese deseo lo tiene Dios, y por eso Dios lo que más quiere es restaurarnos a su imagen, a los varones y también a las mujeres, a todos. Así que quiero, queridas mujeres, con el permiso de la Biblia, de manera muy especial, decirte que Dios te está pidiendo permiso porque quiere restaurar tu vida. Quiere restaurar tu vida al igual que la vida de los varones. Todos somos pecadores y quiero, queridas mujeres, creyentes o no creyentes, invitaros a mirar a la cruz. Jesús extendió los brazos ahí en la cruz por vosotras, por nosotros, por ti, querido, querida, por ti. Si alguien te ha dicho que no vales, si alguien te ha dicho que Dios está enfadado contigo, discúlpame. Pido perdón en su nombre, porque Dios no está enfadado contigo. Dios no está molesto contigo. Dios te está esperando. No quiere volver en su segunda venida sin ti. Quiere abrazarte. Quiere que seas libre para que puedas decidir amarle o rechazarle. Todo esto porque te ama. Antes de orar, quiero que podamos cantar o seguir un canto que ha hecho una amiga con unos chicos también, adolescentes que quiero mucho, de la iglesia de aquí, la iglesia en Elche, de donde también soy pastor, y se titula Elegidas. Dios también te ha elegido a ti, también te ha elegido a ti, querido amigo, querida amiga, para que podamos cambiar este mundo con el amor de Cristo. Cantemos Elegidas, luego oraremos.
Ellas fueron mujeres con una misión. Ellas no eran importantes, pero Dios las eligió. En un mundo difícil, donde no tenían voz, fueron luces que brillaron y sirvieron al Señor. Elegidas para cambiar el mundo, elegidas para brillar por Él. Ellas fueron tan valientes que dieron un paso al frente, dejando atrás el prejuicio de la gente y sin escuchar el comentario impertinente. Ellas fueron tan valientes. Ellas fueron mujeres con una misión. Escucharon al maestro, le dieron su corazón. En un mundo de hombres no tuvieron temor. Fueron luces que en las sombras reflejaron su amor. Elegidas para cambiar el mundo, elegidas para brillar por Él. Ellas fueron tan valientes que dieron un paso al frente, dejando atrás el prejuicio de la gente y sin escuchar el comentario impertinente. Elegidas para cambiar el mundo, elegidos para brillar por Él. Y aunque pienses que eres poco, tú también eres valioso. Tú puedes ser instrumento para Cristo. Tú puedes cambiar el rumbo de tu camino. Tú puedes cambiar tu mundo si vas junto a Él. Si vas junto a Él. Elegidas para cambiar el mundo, elegidos para vivir por Él. Si es tu decisión aceptar que sea Jesús quien dirija tu vida, que sea Jesús a través de quien quieres leer e interpretar la palabra, y que sea Él quien transforme tu imagen a la imagen de Él, entonces ora conmigo. Padre que estás en el cielo, te damos gracias, alabamos y glorificamos tu santo nombre, porque es tan apasionante saber, Señor, que estás enamorado de nosotros. Que así como dice Romanos capítulo 5 versículo 8, Señor, decidiste amarnos cuando aún éramos tus enemigos. Padre, gracias por aquel regalo. Gracias por el regalo de Juan 3:16, darnos a tu único Hijo. Pero Señor, perdónanos, porque a veces dejamos el regalo sin abrir. O abrimos el regalo, lo miramos y lo dejamos allí. Danos tu Espíritu Santo, Señor, para poder tomar ese regalo, asirnos de Jesús y no soltarlo nunca. Padre, Satanás ha distorsionado tu imagen. Hay muchas mujeres y muchos varones también que te tienen miedo porque creen que estás deseoso de destruirlos porque han pecado, porque se han equivocado. Padre, quiero que este momento, si hay alguno ahí al otro lado de la pantalla, si hay alguna persona, un varón, una mujer, que piense o que le hayan dicho que Dios le está condenando, que Dios le está cobrando los pecados y por eso está yéndole mal en su vida, que no es así. El dolor que nos causamos es fruto de nuestras malas decisiones. Es triste también, Señor, que a veces sufrimos por causa de las malas decisiones que otros. Pero, Señor, Cristo en la cruz sufrió por mí.
para que yo sea curado, para que yo sea sano, para que la persona que está ahí al otro lado, querido, querida, para que tú, sí, tú, también tú seas sana, para que tú también seas sano. En el nombre de Jesús, Señor, pedimos todas estas cosas creyendo que pronto volverás y restaurarás todo como cuando el pecado no existía. En Jesús quien lo prometió. Amén. Muchas gracias por estar con nosotros. Deseamos que esta reflexión te haya sido de bendición. Si es así, compártelo y ya nos vemos en otro momento. Feliz resto de día. Feliz resto de sábado si lo ves hoy sábado y que tengas una muy pero muy buena semana. Cualquier duda o pregunta, contacta con nosotros aquí en nuestra dirección de Facebook o en este mismo canal de YouTube. Hasta pronto.